Vamos esta noche a comenzar con un texto. Está en el Salmo 78, del 1 al 3. Hay alguien con el... Hermana Ofelia, tenés bueno, gracias, hermana Ofelia. Muy bien. Vamos en esta noche, hermanos, a hablar sobre el Olam. Usted sabe que los sabios han dividido el mundo o el Olam en dos secciones. El Olam Hasé y el Olam Jabá. El Olam Hasé es el tiempo presente, o sea, el presente que estamos viviendo. Y el Olam Jabá es el mundo venidero, o sea, el futuro. Pero no el futuro de aquí a 3 años, no, sino el futuro en la nueva creación. Eso se les llama el Olam Jabá, o sea, el otro mundo. Teniendo en cuenta esto, hermanos, del Olam Hasé y el Olam Jabá, hay un dicho rabínico que les es bueno prestarle atención. Dice así: el Olam no es solamente un lugar en el tiempo, sino que es el sitio donde todo lo que existe en la actualidad ya ha existido. Ok, lo voy a volver a leer. El Olam no es solamente un lugar en el tiempo, un lugar en el tiempo, sino que es el sitio donde todo lo que existe ahora en el Olam Hasé ya existió. O sea, ya fue. Esto es un dicho rabínico, pero ¿cuál es la base de este dicho rabínico? Este dicho rabínico salió o tiene como base el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9 al 11. Libro de Coelet, Eclesiastés. Acuérdate que la palabra Eclesiastés es una traducción, pero en hebreo se dice Coelet. Y la palabra Coelet en hebreo quiere decir el predicador. O sea, el que predica, el que enseña. Entonces, la palabra Eclesiastés quiere decir predicador. Palabra del predicador. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que dice Eclesiastés 1:9? Dice, ¿qué es lo que fue? O sea, lo que ya pasó. Dice, es lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? O sea, en cuanto a eventos, dice lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, ve, esto es nuevo, ve, lo hicieron nuevo? No. Eso ya fue o ya existió en los siglos que nos han precedido. Lo que ocurre es que no hay memoria de lo que precedió, o sea, de lo que pasó, ni tampoco de lo que va a suceder. Habrá memoria en los que serán después. Mire usted la profundidad de los sabios, hermanos, en este caso del predicador, que era Salomón, en unas palabras tan sencillas, decir unas cosas tan profundas. Porque dice, no hay memoria de lo que pasó, pero tampoco habrá memoria de lo que sucederá en los que vendrán después. O sea, aquí está hablando de un futuro, pero a esa gente de ese futuro que todavía no ha llegado, va a venir otra gente más adelante y ellos no van a tener memoria de los que fueron en ese futuro. Y nosotros no hemos llegado ni a ese futuro, ni creo que lleguemos a ese futuro, porque ya eso pertenece a otras generaciones. Pero aún lo que acontezca en un futuro para nosotros, cuando ese futuro para nosotros pase y vengan otras generaciones más adelante, tampoco van a tener memoria de ese futuro para nosotros. Eso es complicado de decirlo,
pero yo al menos lo entiendo claramente, porque usted sabe que Yeshua él mismo dice, yo soy el que era, el que es y el que está viniendo. ¿Qué es lo que está viniendo para nosotros en este momento? El futuro. O sea, nosotros nos estamos yendo hacia allá, pero el futuro también está viniendo hacia nosotros. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a mirar en esta noche, que es el Olam. Teniendo en cuenta, Hayá, Hacher, Hayá, yo soy el que soy. Esa palabra es muy profunda y es bueno volver a dar ese estudio. Hayá, 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 Hacher, Hayá, yo soy el que soy. Hayá, Hayayé, Hacher en arameo. Bueno, hay un texto, hermanos, Salmo 78. Este texto está más complicado o más profundo que el de Eclesiastés 1:9. Pero nos vamos a concentrar en el Salmo 78, 1 al 3. Dice, prestad oídos, oh pueblo mío, a mis enseñanzas. Inclinad vuestros oídos a las palabras de mi boca. Abriré mi boca con una parábola. Declararé enigmas de los tiempos antiguos. Ojo con esto. Acuérdate que cuando usted lea en la escritura, los tiempos antiguos está hablando de antes de Adán. No está hablando de que Abraham, que Matusalén, no. Antes de Adán. Porque antes de Adán pasaron muchas cosas. Bendito el Eterno. Antes de Adán ocurrieron muchos eventos. Yo estos días estaba dando clase a una persona explicándoles precisamente eso de los eventos de antes de Adán. ¿Ok? Porque antes de Adán hubieron cientos de años, miles y miles de años. Pasaron antes de Adán. Entonces, ¿qué pasa? Este texto que dice, declararé enigmas de los tiempos antiguos, está hablando, dice, los cuales hemos oído y entendido que nos relataron nuestros padres. Salmo 78, del 1 al 3. Bueno, ustedes saben, hermanos, que el Eterno creó la técnica de las parábolas. Las parábolas es una forma de dar a entender algo oculto, pero para que solamente lo entiendan los más entendidos. O sea, la gente salada, la gente inteligente. ¿Ok? Entonces, por eso en la cultura israelita existen cientos de parábolas. Algunas creadas por los sabios y otras por el mismo Eterno que las dijo y quedaron consignadas en la Torá. Luego viene Yeshua y él también enseña a las multitudes y a los discípulos por medio de parábolas. Algunas parábolas, hermanos, muy complicadas y otras no muy complicadas. Por ejemplo, hay una parábola en Mateo 13, verso 33. Mateo 13, 33 dice, mire que es un solo versículo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 palabras. Pero lo que dice ahí es muy profundo. Dice, otra parábola les habló. Aquí está hablando Yeshua. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ya. Hasta ahí terminó. Claro, Yeshua nunca explicó esa parábola.
o de pronto la explicó más adelante, pero nadie captó que estaba explicando esa parábola. Y los discípulos tampoco le pidieron explicación sobre la parábola. De todas maneras, en el verso 34 dice, todas estas cosas habló Yeshua a las multitudes en parábolas, y sin parábola nada les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, el texto que es al Salmo 78:1, y declararé cosas escondidas desde la creación. O sea, declararé enigmas de los tiempos antiguos. Lo que pasa es que aquí en el Brit Hadashah lo tradujeron de esa manera. Declararé cosas escondidas desde la creación. Entonces, sí está diciendo casi lo mismo en el sentido de desde la creación. O sea, hasta Adán. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ahora, yo sé que esta parábola yo la he explicado en clases muy anteriores, desde un año para atrás, y algunos hermanos saben lo que quiere decir esta parábola del verso 33, que la voy a volver a leer. Otra parábola les habló. El reino de los cielos es semejante a la levadura, ojo, levadura, que una mujer tomó y la escondió en 3 medidas de harina que tenía, o que habían 3 medidas de harina. Esa harina que había ahí no tenía levadura. Entonces, esta mujer cogió la levadura y ¡pum!, la escondió dentro de cada una de las medidas de harina. Y hasta que todo quedó leudado. Bueno, a ver quién de los hermanos que no saben más o menos qué disciernen, qué le dice su ruach acerca de esta parábola del verso 33. A ver quién puede decir algo. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a la hermana Cecilia, a la hermana Beatriz, al hermano Guillermo sabe. ¿Eso no necesita esto? No. La hermana Isnei, la hermana Luz Marina. Si necesita el otro, está en la puerta del carro. Allá se quedó. La hermana Vanessa, la hermana Senia, ella sí puede, porque el hermano Freddy, ustedes saben, el hermano Guillermo también, la hermana Ofelia también sabe, y la hermana Cruz también, pero vamos con los hermanos, y el hermano Álvaro también. Shalom, More, vengo llegando, no sé cómo va la clase, perdón, no sé qué es el tema qué es lo que me pregunta. Tengo un minuto que llegué del trabajo. La pregunta es acerca de Mateo 13:33. ¿Qué entienden ustedes, los hermanos que mencioné, acerca de este versículo, de esta parábola, que es una parábola muy profunda y está expresada de una forma muy sencilla? El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Qué significa o qué entienden ustedes que puede significar esta parábola? A ver, hermanos, yo voy a buscarla en hebreo. 13:33. En el término hebraico dice así. Otra parábola les dijo, el Malhut Hachamayín es semejante a Hametz, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Mire que se la estoy leyendo más hebraicamente en este texto. Pastor, ¿vuelve y la lee, por favor, en hebreo? ¿Cómo dice, hermana? Por favor, vuelve y la lee en hebreo. En la Pues, traducción que tiene la Biblia. Más hebraico dice.
Otra parábola les dijo, el Malhut, o sea, el reino. La palabra Malhut quiere decir reino. Del Chamayim, o sea, de los cielos. Es semejante a Hametz. La palabra Hametz es levadura. Que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Hasta que todo quedó leudado. A ver, ¿quién quiere dar alguna opinión de lo que usted entienda? Esto no es un examen. Bueno, pastor, lo que yo nunca he oído esta enseñanza, la verdad, no recuerdo haber leído esta parábola. O sí, tal vez leída, pero sin pensar en ella, ¿no? Yo lo que viene a mi mente es que toda esta palabra iba a quedar escondida hasta el tiempo final. Porque dice que esa levadura, o sea que, ¿cómo le digo? Como que quedara, esa palabra que se dio, se quedó como en la levadura que somos nosotros, llenos de pecado y de rebeldía, quedó ahí hasta el siglo, hasta cuando venga el milenio, o sea, cuando venga hasta el final del tiempo, que va a ser como mostrada con claridad, o sea que la podríamos comprender más al tiempo final. Quizás esté equivocada, pero pues es lo que viene a mi mente. Ok. ¿Quién más, hermanos, quiere decir algo? Bueno. Lo que acaba de decir la hermana Cecilia me sorprende porque hay un comentario rabínico que habla de eso, de que es algo reservado para el tiempo final. Algo parecido a lo que dijo la hermana, pero refiriéndose a los tiempos finales. Pero la interpretación más aceptada por la mayoría de los rabinos, no vamos a decir teólogos, porque los teólogos no tienen nada que ver con el rabinato, con el rabinismo y con lo que es la Torah en sí, porque si no guardan Pesach, no entienden qué quiere decir la levadura o el hametz. Entonces, dice así, primero vamos a pintar en nuestra mente el escenario. Hay una mujer, que la mujer es llamemos la protagonista de esta parábola. Ella en su mano tiene levadura y en una mesa hay 3 medidas de levadura, de harina, 3 medidas de harina. Cuando hablamos de medidas de harina, se está hablando de medidas de harina para fabricar pan. Pero esas 3 medidas no tienen levadura todavía. ¿Qué pasa? Que esta mujer tomó la levadura y la escondió en las 3 medidas de la harina que había ahí. Entonces, el texto termina diciendo, hasta que todo quedó leudado. Se leudó las 3 medidas, quedaron leudadas. Bueno, nosotros sabemos que la levadura representa el pecado. Eso es lo que nos enseña y lo que uno aprende en la fiesta de Pesach. Y por eso se come pan sin levadura. Como una enseñanza acerca de que la levadura representa el pecado. Es un simbolismo, no es literal. Usted no lo puede tomar literal. No vaya a usted ir a la panadería a decir que quiero pan sin levadura porque eso es pecado. No, eso es un simbolismo. La levadura simboliza el pecado. ¿Cuál es el significado de esto? El ser humano está compuesto, es tripartito: alma, cuerpo y espíritu.
cuerpo, alma y espíritu, basar, nechamá y ruach. Las tres áreas de las cuales nosotros estamos compuestos: alma, cuerpo y espíritu. La mujer representa a Hasatán. Es una representación de Hasatán. ¿Ok? Entonces, que eso fue precisamente lo que Hasatán, que el Eterno lo reprenda, hizo con el ser humano. Lo impactó, lo perjudicó, no solamente en una sola área de su vida, sino en las tres áreas. Lo perjudicó en su cuerpo físicamente, lo perjudicó en el alma fue contaminada, y también lo perjudicó en el espíritu. O sea, la contaminación espiritual. Entonces, el ser humano quedó contaminado en sus tres áreas: alma, cuerpo y espíritu. Entonces, mire usted cómo Yeshua, con estas 17 palabras, nos dio una enseñanza tan profunda, lo que es la contaminación y lo que representó la caída del ser humano. Bueno, teniendo esto como fondo, porque hay muchas parábolas, sería muy bueno, hermanos. Claro, en una sola clase no se va eso, pero tomar algunas parábolas complicadas, porque en los evangelios hay unas parábolas muy complicadas que casi nadie sabe el significado de esas parábolas. De unas sí, pero de otras no. Pero nosotros sí podemos saberlas a través del estudio de los escritos rabínicos, de los escritos de los sabios. Uno puede dar con el resultado, con el significado de esas parábolas. Pero hay unas parábolas, hermanos, espectaculares, pero muy profundas también. ¿Ok? Ustedes saben que en uno de los libros del Antiguo Pacto está la parábola del bosque, de los árboles. Esa parábola es impresionante. Pero mire el lenguaje tan sencillo y coloquial que el Eterno usó para dar esa parábola, porque es una parábola que el Eterno salió de la boca del Eterno. La parábola de los árboles. Que voy a pedirle al hermano Freddy para que nos lo vaya consiguiendo la cita. Jueces 9. ¿Cómo dice? Jueces 9. Jueces 9, del 8 al 15. Del 8 al 15. Sí, señor. Gracias, hermano. Ahorita vamos a mirar esto, porque primero tenemos que entender. Vamos a hacerle una exégesis a este texto del Salmo 78, especialmente cuando dice: declararé enigmas de los tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido que nos relataron nuestros padres. La expresión declararé en hebreo se dice avillá. Avillá. ¿Qué quiere decir la palabra avillá? Quiere decir hacer aflorar o aclarar. Ojo con esto. Aflorar o aclarar algo que no está muy claro. Eso es lo que quiere decir declarar. Declararé enigmas. Y luego la palabra enigmas en hebreo se dice hadá. Cuando uno va a un diccionario y busca la palabra hadá, quiere decir enigma arcano. Mire la palabra que usa aquí, enigma arcano. O sea, dicho que está fuertemente anudado, que hay que irlo como esa gente que hace unos nudos con los cordones y un enredadero, que eso hay que irlo uno por uno para no romperlo. Ir desanudando todo eso para desenredar. Eso es lo que quiere decir la palabra enigma. Enigma arcano, dicho anudado,
que necesita ser soltado para hallar la solución. O sea, para entender. Yo les voy a dar, hermanos, no un tips, sino una aclaración acerca de cómo funciona dentro del mundo rabínico, dentro de la Torá, esto de las parábolas, porque eso tiene su ciencia, todo tiene su ciencia y su matemática. En el judaísmo desde la antigüedad, o sea, estamos hablando desde la época de Moche y de los patriarcas, ellos crearon un vocabulario a través de los dichos y de las parábolas. ¿Ok? Entonces, es como un idioma dentro de otro idioma. ¿En qué sentido? Cuando una persona daba una parábola, mencionaba un animal, por ejemplo, un caballo, mencionaba un río, o el mar, o un palacio, o un rey, o un príncipe, o una princesa, una fruta, o un árbol. Entonces, ¿qué pasa? A través de los años la gente se acostumbró tanto a conocer esto que cuando alguien decía, les voy a contar un cuento, una historia, un hombre, un príncipe se subió, se montó en su caballo y se fue por la pradera, que también tiene un significado, y llegó a un lugar y tomó frutas de determinado árbol. Entonces, ¿qué pasa? Ellos al caballo le dan un significado que nunca pasa de ese significado, no se cambia. O un río también tiene un significado. Un mar también tiene un significado. El palacio, por ejemplo, el palacio es el reino, significa el reino de los cielos, es el palacio. ¿Ve? El rey, dentro de una parábola, cuando mencionan el rey, se refiere al eterno. Cuando una parábola menciona el príncipe de un reino, está hablando del Mesías o está hablando del profeta, de un enviado, un profeta. ¿Ve? Entonces, cuando alguien cuenta la historia y cada uno ya sabe lo que significa los personajes o los objetos o los lugares de la historia, ya inmediatamente la persona no está idealizando la historia en sí, en las palabras sencillas, sino en el significado de las palabras que hay ahí. ¿Ok? Bendito el Eterno. Es algo muy parecido a esto, que una mujer tomó y la escondió entre medias de harina hasta que todo quedó leudado. La mujer en la cultura rabínica representa a Satán, que el Eterno lo reprende, o al diablo, o lo que sea, como usted lo quiera llamar. Siempre la cultura rabínica está representada por una mujer. Perdón, las hermanas. Es solamente una forma de representar personajes. Bueno. Entonces, cuando uno se aprende de memoria todos estos detalles, ¿qué significa un río, un rey, un príncipe? ¿Qué significa el mar? Por ejemplo, el río representan problemas y dificultades, y el mar representa enfermedades. Y el agua, la palabra agua, representa la Torá. ¿Ok? Representa la Torá. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo. Yo les digo, hermanos, ¿cómo les parece que vino un príncipe? Un príncipe se fue para un valle
y allí encontró un grupo de personas y empezó a repartirles agua limpia, agua pura, y la gente bebía esa agua y estaban todos felices y llenos y rebosantes. Entonces ya usted entiende que la persona no estaba bebiendo el agua literal, sino que estaban escuchando las enseñanzas de la palabra. ¿Ven? Entonces, cuando uno le coge el ritmo a esto, hermano, a las parábolas, porque yo aquí tengo un libro, en el judaísmo existen por ahí como unas 500, no, unas como 5.500 parábolas. Son muchas. Yo aquí tengo un libro donde solamente hay como 500 parábolas. Entonces uno se pone a mirar a historias porque son historias. A veces historias de animales, historias. Entonces, yo recuerdo un programa cristiano hace muchos años que lo daban de las Antillas holandesas, o sea, de las Antillas holandesas, de Curazao, que de ahí había una emisora muy potente que ahí mandaba señal para Venezuela, para Uruguay, para Paraguay, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú. Era un programa. Se llamaba La Voz de la Pastor. Sí. Se llamaba el programa La Voz de la Esperanza, lo transmitían desde las Antillas, yo recuerdo también. Sí, la Antilla holandesa. Yo escuchaba mucho fábulas de Samaniego y a través de la Biblia de J. Vernon McGee. O sea, un estudio bíblico texto por texto de J. Vernon McGee y las fábulas de Samaniego. Esas fábulas tienen mucho que ver con esto que estamos viendo de las parábolas, pero ya al estilo cristiano. Al estilo cristiano. Entonces, hermanos, cuando uno lee este versículo en Mateo 13, que dice: todas estas cosas habló Yeshua a las multitudes en parábolas, y sin parábola nada les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dice: abriré mi boca en parábolas y declararé cosas escondidas desde la creación. Que esta palabra está en el Salmo 78 del 1 al 3. ¿Ok? Bueno. O sea que la parábolas, hermanos, es una forma astuta de enseñar verdades en forma oculta, que solamente está reservado para los entendidos. Los entendidos. Porque yo quiero decirle una cosa. Nosotros podemos reunirnos, el grupo, y que venga otra gente que no es del grupo, o sea, no son creyentes, y puede sentarse ahí. Entonces uno puede dar una enseñanza a todos, general, y todos la van a escuchar, pero solamente van a entender los entendidos, o sea, los miembros de la congregación. La otra gente lo van a entender, pero de otra manera. ¿Por qué? Porque no es para ellos el mensaje. Aunque uno quisiera que fuera para ellos también, pero ellos no lo van a entender porque tienen una mente pagana, una mente diferente, por eso no entienden. Y ahí se cumple lo que dice la Escritura: para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Eterno mismo se ocupa y se preocupa de que esta palabra llegue a quien Él quiere que llegue. Porque esta palabra no es para todo el mundo. Este mensaje no es para todo el mundo. No se desespere, porque a veces hay hermanos que se desesperan, porque pues claro, todos queremos que nuestros familiares se salven, entren a la Torá, todos queremos que nuestros amigos guarden Shabbat también, pero eso es complicado. No todos van a llegar y no para todos es el llamado. Y no, acuerde lo que dice la Escritura: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, estos mensajes y estas enseñanzas es solamente para los escogidos, porque el Eterno, uno puede tener una audiencia de 20, 30 personas o 50 personas, pero el mensaje solamente es para 30 o para 20. Los otros, aunque están ahí,
pendientes y están escuchando, no van a captar nada, no van a entender nada. Para ellos va a estar vedado. De pronto les guste. Uy, estuvo bonito, qué enseñanza más buena y todo eso, pero lo entendieron de otra manera, no como usted lo entiende. ¿Me explico? O sea, el Eterno a nosotros, de una forma sobrenatural, nos ha dado un entendimiento extra. Que lo que usted entiende no es lo mismo que entiende el otro. ¿Por qué? Porque para el otro hay un velo todavía puesto. ¿Por qué está puesto todavía? No sabemos. La persona puede estar en el grupo, pero no sea un creyente fiel, no es una persona constante, no se le ha dado la luz de la verdad todavía, aunque está ahí, lleva muchos años ahí, pero no se le ha dado la luz de la verdad. Porque esto, vuelvo y repito, no es para todo el mundo. Entonces, por eso dice, declararé enigmas de los tiempos antiguos. La palabra hadá quiere decir soltar lo complicado, lo que no se entiende o se entiende con dificultad, pero el que es llamado sí lo va a entender sin mucha dificultad. ¿Ok? Bueno, cuando comenzamos a leer las parábolas, muchas veces no nos detenemos a investigar el significado de ellas. Entendemos que son figuras que nos hablan a modo de lecciones, que algún significado espiritual se desprende de todas y cada una de ellas, pero casi nunca pensamos que todas las parábolas que dijo el Eterno hablaban de sucesos, de misterios que ocurrieron en el Olam, en la antigüedad más remota, porque las parábolas se centran en dos cosas: en el pasado y en el futuro. Pasado y futuro. Old time, new time, o future. El futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros estamos en este presente. Mire usted, hermanos, la iluminación que hay en nosotros, porque esta es una iluminación que viene de parte del cielo. Nosotros estamos viviendo nuestro presente. Pero el Eterno en su misericordia nos revela lo que ocurrió en la antigüedad, antes de Adán. Porque antes de Adán ocurrieron muchas cosas, hermanos. Eso es impresionante. Pero también a través de las parábolas nos enseña eventos del futuro. Los eventos del futuro que no han venido todavía, como dice un texto, que nos revela desde los tiempos antiguos, nos ha revelado o ya escribió las cosas por venir. Desde la antigüedad ya estaban escritas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos un privilegio muy grande y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar acerca de lo que fue y lo que será, porque es que Jesús es eso. Yo soy el que era, el que es y el que será. ¿Qué significan estas palabras? Que Él es nuestro pasado, nuestro presente y Él será nuestro futuro también. Bendito sea su nombre. O sea, Él ha estado ahí y estará ahí siempre en esas tres dimensiones: pasado, presente y futuro. ¿Ok? Bueno, entonces ahí si vamos a entender este dicho rabínico que dice: el Olam no es solamente un lugar en el tiempo, sino que es el sitio donde todo lo que existe en la actualidad ya existió. Tenaz. Bueno, todo lo que vemos, hermanos, ya existió en la antigüedad, en el Olam. Entonces, ante esta verdad, si miramos con la lupa del Espíritu cada parábola, puesto que ellas hablan de lo que ha pasado en el Olam, podemos comprender que hubo un hombre, un sembrador,
que ha salido a sembrar buenas semillas en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo, sembrando cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, aquí vemos que este hombre representa al Eterno, que es el que siembra hijos para el reino. Hijos para el reino. Por eso, en el capítulo 33, verso 38, Jesús está explicando una parábola. Entonces dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Entonces, por ejemplo, si usted más adelante, usted se dedica a estudiar literatura rabínica de los sabios, todo eso, y usted encuentra la palabra campo, encuentra la palabra semilla, ya usted entiende qué quiere decir la palabra semilla. Son los hijos del reino o la Torá. Y la cizaña son los hijos del maligno, porque Jesús aquí está dando una explicación acerca de la parábola del trigo y la cizaña, que eso la sabemos todos. De que el sembrador salió a sembrar y todo normal, pero mientras estaban durmiendo, vino el enemigo, vino el maligno y sembró también cizaña. Y no se dieron cuenta. ¿Cuándo se dio a dar cuenta? Cuando crecieron las dos, porque son casi iguales. ¿Cuál era la diferencia entre las dos plantas? Que la una sí tenía fruto. Dentro de las espigas sí se sentía durito, pero la otra, la cizaña, que es igualita al trigo, tiene la cáscara, tiene todo, pero cuando usted lo aprieta, está vacío por dentro, no tiene fruto. Entonces los trabajadores se asustaron y le dijeron al patrón, patrón, señor, ¿qué vamos a hacer? Arrancamos la cizaña, hay que arrancarla. Y él dijo, no, déjalos que crezcan juntos. Que cuando venga la siega, que es violenta, porque la siega es la tribulación para los creyentes. Esa es la siega, la tribulación. Porque la tribulación... Sí, hermana. Ya le tengo la respuesta, espere que acababa de llegar. Bueno, en mi opinión, ¿verdad? Sobre las tres harinas representan la maldición de la tierra en el primer, segundo y tercer cielo. Y en representación de la mujer, somos como distracción del hombre en el mundo, ¿verdad? Pero aquí también en el Salmo 78 dice, te hablaré en palabras y en misterios ocultos desde la antigüedad, y las cosas que hemos oído y conocido, de las cuales nuestros padres nos han declarado. No las esconderemos de sus hijos, contaremos la próxima generación de Adonai y sus fuerzas en las maravillas que él ha hecho. Quiere decir, More, que como aquí la tierra fue maldecida, también se relaciona con las tres, ¿cómo se dice la palabra? Con las tres resurrecciones, también se relaciona con eso. O sea, tenemos una maldición porque ya nosotros mismos maldecimos la tierra por nuestros mismos pecados y nos seguimos lavando en el mismo pecado. Entonces, esas tres harinas representan la maldición de la tierra, representan los tres cielos y también las tres resucitaciones. No sé si me di a entender o si así está claro. No, está bueno, esa interpretación también está muy buena. O sea, no olvidemos, hermanos, que la interpretación a una parábola, la interpretación a un suceso y la interpretación a un sueño o a un símbolo, cualquier interpretación que se haga de lo mismo es válido. Es válido y es muy bueno, porque son interpretaciones, al menos cuando se trata de los sueños, la interpretación
va detrás del que la interpreta. Pues los sabios dicen, el sueño va tras la lengua. Eso dicen los sabios. Los sueños van tras la lengua. ¿Por qué van tras la lengua? Porque el que interpreta el sueño, así mismo va a pasar. No importa que haya sido algo contrario, la interpretación sea contraria a lo que se vivió o se vio en el sueño, pero así se pasa y así se cumple, porque el que manda es la lengua, en este caso, en cuanto a la interpretación. Entonces, por eso hay que ser muy delicados para interpretar sueños, porque el sueño va tras la lengua, o sea, el cumplimiento. En este caso, lo de la hermana Cecilia y la hermana Beatriz, que dieron su interpretación, son válidos también en este aspecto. Amén. Gracias, hermana Beatriz. Bueno, ahora sí vamos a entrar, hermanos, en algo maluco. Dice: en su campo los ha sembrado y el campo es el mundo. Luego Hasatán, que el Eterno lo reprenda, también hizo lo mismo, sembrando hijos suyos. Recuerda que Yeshua dijo una palabra que no le gustó a los judíos. Él dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, que el Eterno lo reprenda. Y ellos se rebotaron, alzaron la cabeza delante de Yeshua y dijeron: ¿cómo así? Usted nos insulta. Nosotros somos hijos. Hermana Vanessa, tenés el micrófono encendido. ¿Qué le dijeron ellos a Yeshua? Nosotros somos hijos de Abraham y somos descendientes de Abraham. O sea, pusieron su raza y su sangre pues a flor de piel, defendiéndose de lo que Yeshua les dijo. Pero ¿qué les dijo Yeshua después? Les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque hacéis las obras del diablo. O sea, hacéis lo malo. Porque no es ni la sangre, no es ni el nombre ni el apellido, sino el fruto, las obras, lo que determina realmente de quién somos hijos. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Porque si uno se pone a mirar, o sea, hay que ser claro en esta parte. Nosotros no podemos idealizar al judaísmo y no aferrarnos tanto a eso de tener sangre judía por nuestras venas. ¿Por qué? Porque en la historia de la humanidad, algunos personajes de sangre judía fueron la gente más mala y más miserable que hubo en la historia. ¿Ok? O sea, gente muy mala. Por ejemplo, Hitler, Simón Bolívar, Chávez. En la época medieval hubo unos personajes muy malos y eran judíos. Eran judíos. Entonces, por eso es que esta parábola es muy profunda en la parábola del trigo y la cizaña, por cuanto los dos aparentaban ser iguales, tenían las mismas costumbres, todo parece igual, pero había unos que sí y otros que no. ¿Ok? ¿Cuándo se determinó los que sí y los que no? En la tribulación, en la prueba. Ahí la gente pela el cobre, como se dice. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con todo un universo sembrado, lleno de hijos de Yahweh y lleno de hijos del diablo, que el Eterno lo reprenda. Y es en estas esferas que comienzan a librarse una guerra que hasta el día de hoy continúa. De veras, no estamos solos en este universo, puesto que está repleto de seres del Olam, quienes de alguna forma sirvieron de ejemplo de enigmas de los cuales
el Eterno hizo referencia al relatar cada parábola. El escenario es muy sencillo. Hay un inmenso grupo de hijos de Yahweh dispuestos a hacer su voluntad y un grupo más reducido, pero muy numeroso, que son del malo y están dispuestos a extraviar a cuantos sean posibles de la voluntad perfecta del Eterno. Entonces, muchas veces nos topamos ante la duda que ha perseguido a cientos de personas estudiosos en las Escrituras. ¿Quién fue el primer enemigo de Yahweh? Ahora, la otra pregunta es, Hasatán, que el Eterno le reprenda, fue creado así como él es en su naturaleza de maldad. Entonces aquí, hermanos, viene un tema, un punto muy controversial, porque en el mundo cristiano teológicamente se ha enseñado de que Hasatán, el diablo, es un ángel caído, que cayó y el Eterno lo sacó de allá tallado, lo sacó a volar de allá de los cielos y lo arrojó a la tierra. Y esa es la historia que nos contaron allá en la iglesia cristiana, en el mundo teológico cristiano. Y aquí se está preguntando, ¿quién fue el primer enemigo de Yahweh? ¿O Hasatán, que el Eterno lo reprenda, fue creado así como él es, o él fue caído? Bueno, primero, el primer enemigo, hermanos, del Eterno no fue Hasatán. El primer enemigo del Eterno fue la muerte. La muerte. Pero la muerte, uno analizando bien y mirando, porque eso nos vamos a dar cuenta más adelante aquí en este estudio, la muerte es una cobertura, es una sensación, pero mortal. No es una sensación así como que después me quito esto, no. Es mortal, la muerte. Por eso se dijo al principio, el alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? Entonces, le voy a dar un texto para que usted comience a calibrar todo lo que yo voy diciendo basado en este texto. Está en Marcos 10:31 que dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Ojo con el texto. Muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y el otro contexto está en 1 Corintios capítulo 15, verso 26, que dice, y el postrer enemigo que será destruido será ¿quién? La muerte. La muerte. Ojo. Marcos 10 dice primeros que serán postreros y postreros que serán primeros. Y aquí está hablando de los postreros. Dice el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Entonces, teniendo en cuenta estos dos textos, hermanos, vamos a continuar con este estudio. Ahora, Pablo dice que la muerte vino al mundo por Adán. O sea, Adán Pastor, simplemente fue el resultado, fue una víctima. Sí, hermano. me dijo Marcos 10:33. 10:31, Marcos 10:31, perdón, hermana. Marcos 10:31 y la otra cita es 1 Corintios 15:26. ¿Ok? Ok, gracias, pastor. Gracias. Para que anoten el texto, muy importante anotarlo. Bueno. Ahora. Entonces, acordémonos, Adán simplemente fue una víctima, pero también fue el primero en morir. No la muerte física, sino la muerte espiritual, que fue traída o cayó bajo la cobertura. Esa fue la primera cobertura que hubo.
¿Ok? Ahora, el mundo cristiano le echa la culpa a Hasatán, que a él lo botaron de allá, que se rebeló y hubo una guerrilla y bueno. Pues, ¿cómo le parece, hermanos, de que Hasatán, él fue creado así como él es, con esa naturaleza de rebelión, de ser un contrario, de ser un oponente al Eterno? Él fue creado. Él es el que instiga la rebeldía, el que instiga el pecado, el que instiga todo lo que vaya en contra del Eterno. Él es el encargado de eso. Ahora, ¿por qué el Eterno lo hizo de esa manera? Porque cuando él puso a Adán y a Ava, él prácticamente lo puso en el medio de él, del bien y del mal. Y Adán quedó en el medio. Entonces a Adán se le dio el lujo de escoger. Oh. Sí, hermano. More, tengo una pregunta que me está como... Me dio hasta pequeña en la cabeza. Le hago una pregunta. ¿Por qué el enemigo es la muerte? A ver, ¿en qué me baso yo? Porque es que la muerte entró, por así decir, no. La muerte entró por causa del pecado. Entonces, el enemigo de Yahweh, de Elohim, de Hashem, ¿por qué es la muerte y no el pecado? Entonces, como tengo como mi duda, porque está bien. Corintios dice que usted lo acabo de leer, yo lo tengo acá. Pero dice, y su postrer enemigo que será destruido es la muerte, pero la destrucción de la muerte, no sé si es que lo estoy comparando mal, es que este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. O sea que ya no hay muerte, es porque hemos quitado nuestra tendencia pecaminosa. Entonces no quiero extenderme. Entonces, ¿por qué la muerte y no el pecado? Porque es que la muerte entró a causa del pecado. Esa es como mi pregunta, More. Y disculpe. No se me vaya, hermano Freddy. Lea el hermano 6:23. Ahí está la respuesta. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, yo me conozco ese texto. Pero la pregunta a mi More es, o sea, yo le creo, usted sabe, More, que yo le creo, sino que sí me causó curiosidad. Es decir, ¿por qué? Ok. Es muy sencillo. El estudio apenas lo estamos comenzando. La respuesta que usted está buscando está dentro del mismo estudio. Entonces, solamente pues permítanos llegar ahí a acabar de desarrollar el estudio con textos bíblicos y ahí vamos encontrando respuestas. O sea, que estoy precoz, disculpe. Sí, está precoz. Bueno, muy bien. Es que aquí viene otra sorpresa. Es que este estudio es muy sorpresivo porque tiene cosas que uno lo aprendió de otra manera. Ustedes no olviden que nosotros estamos en un proceso de desaprender para poder aprender. Entonces, estamos hablando en este caso de Hasatán, que el Eterno lo reprenda, que él fue creado de esa manera, oponente. ¿Por qué? Porque él es un oponente. Porque Adán, el ser humano, la criatura que fue creada a imagen y semejanza del Eterno, fue puesta en la mitad entre el Eterno y Hasatán. Por eso el Eterno le dio instrucciones a Adán y le dijo, ahí están los dos árboles, el árbol del bien y el árbol de la ciencia y el árbol del bien y del mal, pero no, el árbol de la ciencia.
y el árbol de la vida. O sea, las dos opciones estaban ahí al frente de ellos dos, pero estaban ahí. O sea, el Eterno les dio a escoger. Pero para escoger, tiene que haber alguien que instigue. Alguien que instigue. O sea, que anime, que empuje, que diga, vea, vamos a hacer esto, ok, o que convenza. Entonces, por eso, Hasatán, disfrazado usó la serpiente, que era uno de los animales más espectaculares que había en el jardín del Edén, porque la serpiente, acuérdense, no es la culebrita esa que conocemos hoy en día, fastidiosa y maluca, que todo el mundo le tiene miedo, no. Ese animal era hermoso, tenía patas y tenía alas, y era de un color espectacular. Las serpientes hoy en día son lo que son como castigo. Te arrastrarás sobre el polvo y polvo comerás. O sea, el Eterno le cortó las patas y le cortó las alas a la serpiente, como castigo por haberse dejado usar por el enemigo. Por haberse dejado usar. Ojo con esto. Cuando una persona se deja usar por el enemigo, el Eterno le corta su gloria. O le corta, hablando en términos presentes, le corta su bendición. ¿Ok? Cuando una persona se deja usar por el enemigo. Bueno. Ahora, hermanos, cuando dice los primeros serán postreros y los postreros primeros, esta es una ley universal, es una ley del Olam. Porque todo lo primero será postrero. Y todo lo postrero será primero. Es decir, que la clave está en averiguar quién será el postrer enemigo de Yahweh. Ahí nos vamos entendiendo. Mostrar o averiguar quién será el postrer enemigo del Eterno. Entonces, sabiendo eso, quién fue el primero, nos damos cuenta. No, sabiendo quién fue el postrero, nos damos cuenta quién fue el primero. Que eso es lo que vamos a descubrir. Ahora bien, ¿dirá la Escritura quién es el postrer enemigo? Claro, ahí está el texto de 1 Corintios 15:26, que dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. ¿Ok? El postrer será la muerte, o sea que si el primero fue postrero, el postrero fue primero, es el mismo, la muerte. En base a esto, estamos en condiciones de decir que el primer enemigo ha sido la muerte. Notemos que la muerte no es simplemente un estado en el que se entra al exhalar el último suspiro, sino que la muerte es un personaje. Aparte de que es una cobertura, un personaje que crea una cobertura. Y es un ser masculino y no femenino, como se ha intentado describir. Por esta razón, se dice que la muerte, que es el postrer enemigo, no la postrera enemiga. Veamos lo que dice Apocalipsis 6:8. Pero antes de leer este texto, yo quiero que miremos algo, hermanos, o hagamos un comentario. Ustedes saben que en redes sociales, especialmente en libros y en YouTube, sale algo relacionado con Lilith, que el Eterno la reprenda, Lilith. Se han tejido historias acerca de Lilith, que es un demonio más femenino. Y cuenta la gente que Lilith fue, pues, historias inventadas, porque todo esto es inventado tratando de desprestigiar la Biblia, la Escritura. Que Lilith era hermana de Adán. Era hermana de Adán. Entonces,
como en la antigüedad, en esos primeros tiempos de la humanidad, la gente se multiplicó precisamente entre hermanos y hermanas, comenzó la publicación, la expansión de la especie, que al principio era entre hermanos. Ya luego, cuando ya había bastante gente, ya se extendió a primos, pero ya no era entre hermanos porque ya había suficiente gente. Ya después de que se casaban entre primos, que aún todavía hay mucha gente lo hace, ya eso no está permitido. Ya hoy en día hay suficiente gente como para uno decir que se va a casar con un primo, con una prima, o con un hermano, o con una hermana. ¿Ok? Entonces se han tejido leyendas, historias, cuentos y hasta películas y libros acerca de Lilith. Pero Lilith, que sí lo menciona la escritura, está en Isaías, Lilith es solamente un demonio, un espíritu inmundo. Es un demonio de tipo femenino. ¿Ok? Bueno, no vamos a meternos mucho en eso ahora para no salirnos de aquí del tema. Bueno, en Apocalipsis capítulo que luego se convertirían en aquellos colaboradores que abren la puerta para que la muerte opere. Entonces, el mundo, hermanos, está bajo la cobertura. La palabra también lo llama imperio, el imperio de la muerte o la cobertura de la muerte. Cuando hablamos de la palabra cobertura, hay que entender en sí que es una cobertura. ¿Ok? Dependiendo del contexto. Por ejemplo, si usted tiene un carro y aparte del SOAT, o sea, el seguro normal que exige el gobierno, usted le quiere poner un seguro más bueno, con una mejor cobertura. En inglés se dice full cover. Es el mejor seguro, full cover. Cubre todo. Y es costosito. Pero mire usted que esa cobertura, cuando usted le hablan de esa cobertura, usted no la ve. Simplemente usted sabe que está bajo la cobertura del full cover, en un seguro. ¿Ok? Asimismo funciona la cobertura de la muerte. ¿En cómo funciona la cobertura de la muerte? La cobertura de la muerte funciona de que todos nos tenemos que morir. Y de que todos estamos destinados literalmente a morir, a menos que el Eterno haga una excepción, como lo hizo con Enoc, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Moche, que se los llevó vivos, no les permitió morir legalmente o literalmente. Ellos no pasaron por ese proceso de la muerte. ¿Ok? Eso es un privilegio realmente, uno poder decir que alcanzó la eternidad sin haber muerto. Simplemente desde que nació ya eterno. Baruch Hashem. Entonces,
Hay un texto allá en el libro de Job, capítulo 33, 22, que dice: su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Entonces la muerte se convirtió en una cobertura que cubre el mundo. Todo el mundo está bajo esa cobertura. El único que rompió esa cobertura fue Yeshua. Porque mire una pista que nos da aquí Isaías 25. Vamos a terminar con Isaías 25 porque se nos fue el tiempo. Pero seguimos esta semana o la otra. Este tema. Dice, Isaías 25:7 dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Ah? ¿Cómo la ve? La cobertura. Simplemente que lo dice en otras palabras, pero aquí está muy claro. Destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Yahweh el Eterno toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahweh lo ha dicho. Este texto, hermanos. ¿Sí, hermana? More, es que tengo algo que aportar y no me quiero quedar con eso que usted dijo hace poco en el texto en Mateo 31 y Primeras de Corintios 15:26. ¿Me escucha bien? Sí, la escucho. ¿Aló? ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Dice Mateo 10:31, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Y en 1 Corintios dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, para concluir yo y poder entender yo, dice, la luz, entonces este mundo vive en continua muerte porque la luz de la salvación es el Mashiach por medio de la obediencia. O sea, sin obediencia no hay Mashiach. Y sin Mashiach no hay vida. Y si no hay vida, no hay mundo venidero. Así es. Sí, no hay mundo venidero para el que no se acoja a la luz. Exacto. Entonces, esta es mi conclusión personal. La acabo yo de concluir, porque entonces este mundo ahora actual vive en una continua muerte espiritual, o sea, no se acuerda de Mashiach. Simplemente cuando hay alguna circunstancia, se curó la circunstancia, vuelve y se olvida. Entonces, por eso en mi conclusión dice, y yo misma dice, la luz de la salvación es el Mashiach por medio de la obediencia. O sea, sin obediencia no hay Mashiach. Y sin Mashiach no hay vida. Y si no hay vida, no hay mundo venidero. Sí, no hay mundo venidero para el que no se acoja al Mesías. Para que no se acoja al Mashiach. Amén. Ya entendí. Gracias, Salud. Shalom. Eso es otra forma de entender también las cosas, porque yo sé que todos, de acuerdo al don del Eterno, usted lo va entendiendo a su forma y lo va procesando en su cerebro. O sea, yo a usted les doy la base. El Espíritu le da la base, pero usted le da la forma de acuerdo a la revelación del Espíritu en cada uno de ustedes. Me llama la atención el comentario de la hermana Beatriz y también ahora la de la hermana Cecilia. Bueno, vamos a parar, hermanos, acá, porque aquí hay unos textos muy interesantes y estoy seguro que, por ejemplo, este texto de Isaías 25, de pronto usted nunca lo había visto. Y si miramos antes de ese texto y después de ese texto, usted va a ver que está hablando del monte de Sión. Porque ahí no dice el nombre, simplemente dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos los pueblos.
¿Mm? Y el velo que envuelve a todas las naciones. O sea, la cubierta de la muerte. Porque la resurrección y la vida vinieron por medio de ¿quién? Por medio de Yeshua. Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, estos son otros de los beneficios y de las glorias que vienen con Yeshua acerca de lo que Él hizo por nosotros. Amén. Muy bien. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a pedirle el favor a la hermana Vanessa, es tan amable, para que nos dirija la oración de despedida. Esta clase estuvo bien movida, pero todavía quedan unos textos más tenaces en camino. Hermana Vanessa, estás por ahí. Bien puedo. Bueno,